En el libro de Proverbios podemos encontrar muchos principios que el Señor nos ha dejado, principios prácticos. ¿Para qué? Para vivir en la santificación. Es ahí donde el Señor nos ha dejado varios principios prácticos. ¿Por qué? Porque como sabemos, en el día de hoy hemos llegado a un punto en que el ser humano cada día se ha apartado más y más de Dios. Y hoy abiertamente tenemos ideologías que han estado atacando los valores cristianos con un solo objetivo: destruirlos e imponer esa nueva ideología. Pero nosotros, como hijos de Dios, hemos recibido dos cosas para poder transitar en este mundo por ese camino de santificación. ¿Cuáles son esas dos cosas que el Señor le ha dado a cada creyente? El Espíritu Santo y su palabra. Hoy tenemos la palabra escrita de Dios delante de nosotros. El Espíritu Santo nos capacita para que nosotros podamos transitar ese camino de santificación. Hoy podemos hacer lo que es bueno a los ojos del Señor, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y en el libro de Proverbios, como hemos dicho, tenemos unos principios prácticos, consejos que nos dicen cómo podemos vivir en esa santidad. De hecho, podemos considerar el libro de Proverbios como un manual básico de la santificación. Como decíamos, estamos en un mundo en contra de los valores cristianos. Hoy, y desde hace mucho tiempo, vemos que el mundo nos dice cómo debemos vivir en un mundo materialista. Y nosotros debemos transitar por un camino de santificación, y lo vamos a hacer de la mano del Señor. Pero, ¿qué nos dice el mundo? ¿Cómo nos dice el mundo que podemos ser felices? En el pecado, aunque no nos lo dice tan claramente. Nosotros lo sabemos. ¿Qué nos dice? Sé lo que tú quieres. ¿Cómo viene? Comprando. ¿Alguien más? Con éxito. Viajando. Riquezas. Ok, entonces todo esto que han descrito es a lo que nos llama el mundo. Por todos lados vemos que se nos vende que nosotros debemos ser personas exitosas, personas que acumulen dinero, personas que tengan lo último a la moda, el último teléfono, un carro último modelo, etc. Eso es para el mundo ser una persona exitosa. Y debemos tener cuidado con esos mensajes. Y es por eso, como el mundo nos está llamando a tener cada día más, debemos tener en cuenta algo. La palabra de Dios nos habla acerca de el contentamiento. El día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Pero para poder comprender de mejor manera lo que es el contentamiento al que nos llama el Señor, vamos a hablar también de otros dos temas: la pereza y el trabajo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por la pereza. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Proverbios 6, versículos 6 al 8. Proverbios 6, versículos 6 al 8. Dice así la palabra del Señor: Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual, sin tener jefe ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Salomón, quien fue el que escribió este proverbio, llama nuestra atención
¿hacia quién? Hacia la hormiga. ¿Para qué? Para que ahí el perezoso vea, aprenda de la disciplina, la diligencia y la responsabilidad de ese pequeño insecto. ¿Para qué? Para que pueda tener ese insecto el pan de cada día. Ahí está llevando Salomón al perezoso. La hormiga ha sido creada por Dios como todo. Le ha dado un diseño con el cual ella puede llevar a cabo su tarea, ella puede llevar sus actividades y poder llevar alimento a donde lo necesita y guardarlo para el tiempo en que lo necesita. Pero nosotros también hemos sido creados por Dios, y de la misma manera Dios nos ha dado un cuerpo, pero no solamente un cuerpo, sino una inteligencia. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos trabajar. Entonces, ¿cuál es la finalidad del trabajo para nosotros? Bueno, la finalidad es que nosotros no seamos una carga para los demás, sino todo lo contrario, que nosotros podamos ser de bendición para los demás. ¿Cómo es esto? Bueno, es ahí el punto al que vamos a llegar al final. Vamos a ver esto, cómo es que podemos ser de bendición para los demás por medio de nuestro trabajo y cómo nos pide el Señor que sea. Ahora, ¿para quiénes podemos ser de bendición? La Biblia es clara y nos dice que aquellas personas que no trabajan pueden ser por dos causas. La primera es porque no pueden trabajar. Hace esta distinción. Hay personas que no pueden realizar un trabajo. ¿Alguien podría decirme por qué? ¿Por qué no podría una persona trabajar? Una discapacidad. ¿Qué más? Enfermedad. O la edad ya no se lo permite. Entonces, ahí la Biblia distingue entre este grupo de personas que no pueden trabajar de aquellas que no quieren trabajar. Porque como hemos dicho, el Señor nos llama a todos aquellos que tenemos la capacidad física e intelectual para trabajar. Intelectual me refiero a que nuestras facultades mentales están bien. ¿Ok? Entonces tenemos estos dos grupos. Y en esta enseñanza nos vamos a referir como perezosos a aquellas personas que no quieren trabajar teniendo la posibilidad de hacerlo. ¿Ok? Entonces, una vez aclarado esto, también debemos mencionar lo siguiente. La sociedad ha ido evolucionando, ha ido cambiando, pero el trabajo siempre ha existido. Y el hecho de que alguien no trabaje en una empresa o tenga un negocio no quiere decir que no esté trabajando. ¿Ok? Las familias, tenemos hoy en día diferentes formatos de familia, por llamarlo de alguna manera. Hay situaciones particulares en cada familia. Hay quienes salen a trabajar a un lugar, hay quienes se quedan en casa, hay quienes van a la escuela. Pero todos, como vamos a ver, podemos contribuir al sustento de nuestro hogar. ¿Por qué decimos esto? Bueno, regresemos al ejemplo de las hormigas. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a las hormigas que llevan lo que encuentran para sus necesidades? ¿Qué sucede cuando una hormiga no puede llevar un grano de cereal, por ejemplo, que es demasiado grande y no lo puede llevar? Le ayuda a las otras hormigas. Exacto. Y es también a lo que nos llama Salomón. Llama al perezoso a que vea todo lo que hacen las hormigas. Y en casa debemos tomar ese ejemplo.
todos podemos ser partícipes de esa ayuda para el sustento. Desde que los que salen a trabajar, los que se quedan en casa, aún aquellos chicos que se quedan en casa después de regresar de la escuela, podemos colaborar en el hogar. ¿Sale? Entonces, aquí todos podemos colaborar en eso. ¿Cómo podríamos ayudar, chicos? ¿O no ayudan? Son tantas cosas, ¿verdad, chicos? Que... Y está grabado. Ok, pues sí, podemos empezar desde cumplir con nuestras primeras obligaciones cuando vamos a la escuela, cuando ya estamos en casa y hemos terminado con ello, pues ayudar. ¿Por qué? Porque eso es un beneficio para todos. ¿Ok? Pero, ¿por qué Salomón desea que el perezoso aprenda a ganarse su pan de cada día? Bueno, ya hemos dicho que para que no sea una carga para los demás y que sea de bendición. Pero hay otra implicación. Dios nos llama a que pongamos los ojos en lo siguiente. Ahí mismo, en Proverbios 6, versículos 9 al 11. Dice así: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. Salomón, en el versículo 9, hace dos preguntas que nos dejan ver claramente que el perezoso a quien se dirige no es una persona que esté tomando 1 o 2 días de descanso. Dice, ¿hasta cuándo? Es decir, que ya lleva un largo rato haciendo nada. ¿Ok? Entonces, esa persona lo que está haciendo es depender del trabajo y la generosidad de alguien más. ¿Por qué? Pues porque tiene que comer. De algún lugar viene ese sustento, y si no trabaja, viene de alguien más. Pero en los siguientes versículos, Salomón le advierte al perezoso que esto no durará para siempre. Llama a esta persona, a estas personas, a cambiar y a trabajar por ese sustento, porque si no, las consecuencias las tenemos ahí. Versículo 11: vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. El perezoso estará indefenso en esa situación. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, aquellas personas que están cercanas al perezoso, ¿qué creen? Se querrán apartar de él. Mi mamá decía que el encaje es bueno, pero no tan ancho. Entonces, veamos qué sucederá. Proverbios 10, versículo 26. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Proverbios 10, versículo 26. Porque a causa de la mujer anhela el hombre. Proverbio 10, versículo 26. Con el vinagre a los dientes y con el humo a los ojos, así es el perezoso ante Gracias. el miedo. Gracias, hermanita. A ver, ¿a quién le ha entrado humo en los ojos? En una fogata. ¿Y qué hacemos? Y después, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí y lloren y lloren? Nos alejamos. ¿Qué sucede cuando nosotros ponemos vinagre en nuestra boca? Poco a poco, el esmalte de los dientes se desgasta. ¿Y qué sucede cuando no tenemos esmalte?
duelen, son molestos. Entonces, Salomón nos está diciendo lo que los perezosos son para las otras personas. Llegará el momento en el que así seremos. Si somos perezosos, es lo que representaremos para las demás personas. La pereza es algo que debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque llega sutilmente a nuestras vidas y llega a tomar control de ellas, pero lo hace de una manera a veces sorprendente. Llegan la soberbia a controlar tanto a las personas que llegan a decir y a justificar su no hacer de la siguiente manera. Alguien que me ayude a leer, por favor, Proverbios 26, versículos 13 al 15. Proverbios 26, versículos 13 al 15. Sí. Ya. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Gracias. Entonces, no sé si alguien conoce a alguien, a lo mejor el amigo de un primo del tío. Cuando le dicen, oye, ve a buscar trabajo. Híjole, es que hay un león en el camino. Oye, pero no has ido a meter la solicitud que me dijiste que ibas a meter. Es que ya iba, pero me encontré a un león ahí en la plaza, ¿no? Entonces llegamos a poner a veces pretextos tan increíbles para justificar la pereza, que como nos lo dice el versículo 14, lo único que hace la persona perezosa, ¿qué dice el versículo 14? En mi versión dice, como la puerta gira sobre sus goznes. Goznes son las bisagras. ¿Qué hace entonces? Vamos de aquí para acá, aquí para acá, y no hace nada. O puede estar dando vueltas nada más ahí en la casa sin hacer nada. Entonces, pero ya el colmo es cuando lo que sucede en el versículo 15. El perezoso mete la mano en el plato, pero se fatiga de llevarlo a la boca. O simplemente, tal vez, alguien le ha provisto y dice, es que esto no me gusta. Híjole, ¿no tendrás por ahí carnita o algo así? No, o sea, de verdad, debemos tener cuidado porque la pereza nos puede controlar. Puede desencadenar en lo siguiente. Proverbios 24, versículos 30 al 32. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Proverbios 24, 30 al 32. Sí, vale, por favor. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando. Hasta ahí, vale. Gracias. 32. Ok. El perezoso, si continúa con esa vida, los versículos nos dicen que llegará ¿a dónde? A tener pobreza. ¿Qué nos dicen los versículos? Que todo estaba lleno de cardos, su campo, ortigas, su cerca derribada. ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, pues que su hogar, su trabajo, su familia estarán como ese campo, destruidos totalmente. Es por eso
qué es tan importante tomar en consideración el versículo 32. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción. No esperemos a llegar a esa situación. Cuando veamos personas así, aprendamos de eso que están viviendo. Salomón en todos estos versículos nos ha hablado y nos ha exhortado a no ser perezosos, a tener a ver las consecuencias que puede traer a nuestra vida el ser perezoso. Pero no solamente Salomón se refirió a esto. Pablo, el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 10. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 10. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre nosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de nosotros. No que no tuviésemos derecho por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Gracias, hermano. Bueno, dos cosas a resaltar en estos versículos. La primera es en el versículo 8. Pablo dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche. Pablo nos está diciendo la manera en la que él y sus acompañantes han trabajado. ¿Cómo fue este trabajo? Con dificultad y fatiga. ¿Un ratito? No. Día y noche. ¿Para qué? Para no ser carga para los otros. Y quisiera detenerme un poquito en este punto, porque creo que es importante mencionar lo siguiente. Hoy en día, la tecnología nos pone una especie de capa en algunas cosas que tienen que ver con el ingreso, con el sustento. Hoy, desde tu teléfono, desde tu computadora, das varios touch o varios clics, y al día siguiente, ¿qué tienes en tu puerta? Lo que quieras, o lo que tu tarjeta de crédito te permita. Pero es algo muy sencillo. Cuando que necesitas dinero y vas al cajero, aprietas unos botones y sale el dinero. Y no nos damos cuenta de cómo gastamos el dinero también cuando pasamos la tarjeta. No importa si es de crédito o débito, no ves el dinero. Si hiciéramos un ejercicio en el que fueras tú al cajero, sacaras toda tu quincena, aprovechen, acaba de ser quincena, pueden sacarlo todo, lo ponen en un frasco transparente de cristal y vayan tomando el dinero de ahí. Va a llegar un momento en el que van a decir: ah, caray, creo que hoy no me voy a comprar esas papas. Creo que hoy no me voy a comprar este refresco. No sé. Porque vamos viendo realmente cómo el dinero se va. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hoy las generaciones nuevas viven así. Todo llega a la casa, de la máquina se saca el dinero, entonces no valoramos el esfuerzo que hay detrás de ganarse cada peso. A veces nos
no nos deja ver la tecnología, todo eso, y no valoramos todo el trabajo que hay detrás, las horas de esfuerzo que se invierten. Entonces, bueno, continuando, Pablo, el siguiente punto que toca Pablo aquí es algo muy claro. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Qué opinan? ¿Quién está en desacuerdo? ¿Verdad? Entonces, Pablo en estos versículos nos está llamando a dos cosas: a apartarnos de aquellos que no trabajan, y llama a los que no trabajan a trabajar o a no comer. Así de sencillo. Entonces, si nos damos cuenta, estábamos hablando acerca de la pereza. ¿Y qué hemos empezado a hablar? ¿Acerca de qué? Del trabajo. Entonces vamos ahora a profundizar un poquito en el trabajo. Y lo primero que debemos tener en cuenta cuando hablamos del trabajo es que Dios mismo, en el capítulo número 1 de Génesis, nos deja ver que Él es un Dios que trabaja. En ese capítulo vemos al Creador de todo, trabajando. Vemos cómo realiza sus obras. Y al terminar la creación, leemos en Génesis 1, versículo 31 lo siguiente: Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Entonces, vemos al Dios todopoderoso, al Dios perfecto, viendo su creación y calificándola como de buena en gran manera. ¿Qué nos dice esto? Que Dios, el Dios todopoderoso, el Dios perfecto, hizo uso de todos y cada uno de sus atributos, de toda su inteligencia, de toda su creatividad. ¿Para qué? Para crear todo lo que podemos ver y aún todo lo que no podemos ver. La perfección que existe en cada cosa que Él creó está plasmada, su personalidad ahí. Y esto vemos el ejemplo en Dios. Recordemos que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y si bien es cierto que al principio la encomienda al ser humano era administrar en el jardín del Edén, labrar la tierra y administrarlo, todo esto cambió. ¿Cuándo? Cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor. Con ello, con esta desobediencia, la imagen de Dios en el ser humano se corrompió. Y no solo eso, sino que también, como podemos ver en Génesis 3, versículos 17 al 19, la tierra trajo una maldición sobre la tierra. Ahí en Génesis 3, versículos 17 y 19 dice: Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al polvo. Pregunta: después de leer esto, ¿podemos decir que hay trabajos que no requieren esfuerzo? Todo trabajo honesto y que le da honra a Dios, que le da gloria a Dios, no solamente requiere esfuerzo, sino que también requiere ¿qué? Disciplina y dedicación. Ok, hemos hablado del trabajo en Génesis, vemos a Dios como ejemplo, pero ¿qué nos dice el libro de Proverbios? Vayamos ahora a Proverbios 12, versículo 11. Si alguien lo puede leer, por favor. Proverbios 12, versículo 11. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue lo malo carece de salud. Gracias, Frida. Ok,
Ok, la primera parte de este versículo lo que nos quiere decir es que aquel que trabaja podrá satisfacer sus necesidades. ¿Ok? Aquí también debemos tener mucho cuidado, porque cada uno seguramente tendremos diferentes puntos de vista de cuáles son nuestras necesidades. En su libro llamado Radical, David Platt menciona algo que le sucedió a John Wesley, el famoso predicador. En ese libro cuenta que un día él, estando en su apartamento en el invierno, tocaron a su puerta las personas que hacen la limpieza, y cuando abrió la puerta estaba ahí una mujer con un vestido muy ligero, temblando de frío para trabajar. Wesley lo que quiso hacer es tomar dinero de su bolsillo y darlo a esta mujer para que pudiera comprarse un abrigo. Pero al darse cuenta que en su bolsillo no había lo suficiente, reflexionó. ¿Por qué reflexionó? Porque previamente, antes de abrir la puerta, Wesley estaba a punto de colgar unos cuadros que acababa de comprar para decorar su apartamento. Entonces, Wesley pensó: Señor, no estoy siendo obediente a ti. ¿Por qué? Porque él no estaba viendo la necesidad que había a su alrededor. Y con esto no estoy diciendo que el comprar cuadros o algo para decorar la casa sea malo, sino que también debemos ver a nuestro alrededor. ¿Ok? Bueno, este versículo que acabamos de leer nos dice que si trabajamos podremos satisfacer nuestras necesidades. Pero también debemos tener en cuenta que el hecho de que tengamos un trabajo no quiere decir que no seamos perezosos. ¿Ok? Proverbios 10, versículos 4 al 5. Si alguien lo puede leer, por favor. Proverbios 10, versículos 4 al 5. ¿Sí, no? Gracias, hermana. Ok, entonces, como decíamos, no basta con tener un trabajo para decir que no somos perezosos. Aquí debemos, aparte de tener un trabajo, como decíamos antes, trabajar diligentemente y en el tiempo que se debe, es decir, cumplir con nuestro horario de trabajo. Debemos llegar a nuestra hora, pero cubrir también nuestro tiempo en nuestros trabajos. Debemos trabajar disciplinadamente, honestamente, diligentemente, pero no solo eso, sino también como excelencia. Por eso hablábamos al principio de cómo Dios había creado todo. Él dijo que era bueno en gran manera. Él hizo todo haciendo uso de sus atributos para crearlo. Y de esa manera es como Él nos llama a trabajar. Él te ha dado dones, Él te ha dado capacidades. Debes trabajar para el Señor. Entonces, no es que hoy hago como que trabajo porque hacen como que me pagan. No, nosotros debemos trabajar siempre con excelencia. ¿Por qué se debe trabajar de esa manera? Bueno, porque en la sabiduría Dios nos deja ver lo siguiente. En su sabiduría nos escribe esto en el versículo 18 de Proverbios 27. Si alguien puede leer, por favor, Proverbios 27, versículo 18.
Sí, vale. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos la Sí es Proverbios 27, perdón, versículo 18. Ajá, 27. Ah, perdón. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Gracias, vale. Ok, ¿qué nos dicen estos versículos? Que cuando trabajamos, como el Señor nos lo pide, estamos ¿qué? Cuidando nuestro trabajo, estamos cuidando la higuera y obtenemos el fruto de ello. Pero no solamente eso, sino que hay más. Cuando trabajamos como el Señor nos pide, nosotros estamos tranquilos, estamos en paz, no estamos preocupados porque nos vayan a despedir. Habrá otras situaciones, pero eso no nos debe preocupar a nosotros. Pero también nos dice este versículo que si nosotros trabajamos así, nuestros jefes o nuestros clientes, para aquellos que tienen un negocio, apreciarán nuestro trabajo. Ok. Entonces, ahora hemos estado hablando del trabajo. Pero no solamente en estos versículos se habla del trabajo. A lo largo de toda la Biblia se hace referencia al mismo. Y la idea central de todo esto es que el trabajo proporciona a todo ser humano un sentimiento de gozo, de satisfacción, de dignidad y de respeto. Yo les quisiera preguntar, cuando hace uno su trabajo, cuando lo ve y dice, me esmeré, y ve el resultado, ¿qué le produce? Satisfacción. Como lo hizo Dios cuando terminó la creación, bueno en gran manera. Y además de eso, el trabajo dignifica al ser humano, a la persona. Y esto también lo dice Salomón en Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. Eclesiastés 2, versículo 24 dice: no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Es decir, lo que Eclesiastés está diciendo aquí es que hay que trabajar, pero también disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Entonces, al ser hijos de Dios, al ser el pueblo de Dios, tenemos que trabajar con excelencia. Pero, además de eso, debemos realizar nuestro trabajo guardando los patrones éticos y morales que encontramos en la palabra de Dios. Dios nos ha dejado la ley moral. Y ahora, como hijos de Dios, todos debemos ver a través de la palabra de Dios. Debemos discernir, pensar y tomar decisiones siempre a partir de la palabra de Dios. Y las decisiones incluyen decisiones en el trabajo. Debemos también nosotros tener en cuenta siempre eso en nuestros lugares de trabajo. Pero ahora, el Señor nos llama a no ser perezosos y nos llama a trabajar. Pero puede presentarse también un problema. Este problema se puede presentar cuando el trabajo se convierte en piedra de tropiezo para nosotros. ¿Y cuándo sucede esto, hermanos? Le da más prioridad al trabajo que a Dios. Así es. Cuando el trabajo empieza a tomar un lugar preponderante en nuestra vida. El trabajo se convierte en una obsesión para nosotros. ¿Y qué sucede? Algo de lo que acaban de decir. Nos empezamos a olvidar de la familia, nos empezamos a olvidar de los amigos, pero también nos empezamos a apartar de la iglesia. Y lo peor, nos alejamos de Dios. Y esto es muy peligroso, porque cuando el trabajo se convierte en un ídolo, ese ídolo muy probablemente te llevará
a otros ídolos, como puede ser el dinero. Y ahora, sin darte cuenta, tu confianza y tu seguridad estarán apuntando a ese trabajo y a ese dinero. Entonces, como resultado, tu vida espiritual empezará a decaer. Y llegarán a tu vida unos amigos de estos nuevos ídolos, que son la avaricia, el egoísmo y la soberbia. Salomón nos habla de esto nuevamente. Eclesiastés capítulo 4, si alguien me puede ayudar a leerlo. Eclesiastés 4, versículos 7 al 8. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo, sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Sus ojos se sacian de sus riquezas y se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo a mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 8? Que había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano, no tiene familia. Mas sin embargo, continúa el versículo 8, nos dice que tiene mucho trabajo, trabaja, y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo? Y privo a mi vida del placer, es decir, del fruto de su trabajo. Esta persona trabaja tanto que no tiene familia y trabaja tanto que no tiene tiempo para disfrutar del fruto de su trabajo. Al final, Salomón dice que esto es vanidad y tarea penosa. Entonces, en estos momentos pudiéramos preguntarnos, ¿a Dios le desagrada que no trabajemos? Pero a Dios también le desagrada que trabajemos en exceso. Y es aquí a donde llegamos a nuestro último punto, el contentamiento. Vamos a ver qué nos dice la definición, vamos a leer una definición del contentamiento. El contentamiento es satisfacción interna que no requiere cambios de las circunstancias externas. ¿Qué significa esto? Que nosotros como cristianos debemos estar contentos independientemente de las circunstancias externas. Es decir, el contentamiento está dentro de nosotros y lo externo no debe cambiar ese contentamiento. ¿Cómo es esto? Si alguien me ayuda a leer, por favor, Proverbios 30. Proverbios 30, versículos 8 y 9. Proverbios 30, versículos 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manteme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? Porque siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Gracias, hermano. No sea que te maldiga y eres el castigo. Ahí no se llama. Hasta el 9. Hasta el 9. Sí, gracias. Wow. Aquí, Agur, quien escribió este proverbio, nos dice en el versículo 8 algo que yo no sé si nosotros cuando oramos lo hacemos. No me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan. No le está diciendo, Señor, dame para mañana, para la semana que viene, para la quincena. Le dice, dame a comer mi porción de pan, la del día. Aquí vemos claramente el significado del contentamiento, pero también podemos ver los verdaderos motivos por los cuales debemos tener contentamiento. ¿Cuáles son esos motivos? Versículo 9.
no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de Dios. La pobreza extrema tienta a la deshonestidad y con ello tienta a profanar el nombre de Dios. Incluso el detalle que pudiera parecer insignificante, cuando tienes el plato de comida delante de ti y dices, es que esto no me gusta, estás renegando de la provisión de Dios. Pero también está el otro extremo. Él pide que no le dé riqueza tal que lo lleve al orgullo y al olvido de Dios. Entonces empezamos a ver cómo el Señor nos empieza a llevar por un camino que es agradable a Él. Debemos tener el contentamiento en nosotros. Y esto lo vuelve a repetir Salomón ahora en el Proverbio 16, versículo 8. Si alguien me ayuda, por favor, Proverbios 16, versículo 8. Sí, hermana. Proverbios 16, 8. Sí. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Gracias, hermano. Entonces, un proverbio corto, pero concreto. Mejor es poco con justicia, es mejor tener poco suficiente en nuestra mesa, pero ganado honestamente, con nuestro trabajo que le da honra y gloria a Dios, que tener un banquete en nuestra mesa de un trabajo que deshonra el nombre de Dios. Decíamos que el contentamiento debe estar en nosotros, debe venir de dentro. ¿Cómo es esto? Pablo nos dice cómo es esto. Filipenses 4, versículos 11 al 13. Filipenses 4, versículos 11 al 13. Ese lo voy a leer yo. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé servir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vemos aquí a qué se refiere el contentamiento. El contentamiento debe de estar en Cristo. Él es quien nos sacia, Él es quien nos da esa tranquilidad aún en la escasez, y también nos da esa tranquilidad cuando hay prosperidad. Por decirlo de alguna manera, nos pone los pies en la tierra para no caer en los excesos que hemos venido hablando. Entonces en Cristo está nuestro contentamiento. Pero además de lo anterior, la palabra nos habla y nos sigue hablando del contentamiento de una manera ya apuntando a qué es lo que quiere concretamente el Señor cuando nosotros estamos en ese contentamiento. Si alguien me ayuda, por favor, a leer Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, versículo 15. También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Gracias, Pablo. Entonces, el Señor Jesús aquí hace un llamado. Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. ¿Por qué? Porque su vida no consiste en sus bienes. ¿Ok? Pero nuestro Señor Jesucristo también en Mateo 6, versículos 19 y 21, abunda sobre este tema. Mateo 6, versículos 19 y 21.
¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Mateo 6, versículos 19 y 21. Sí, hermana Mele. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Gracias. El Señor Jesús hace un llamado. Primero, en Lucas nos dice que estemos atentos y cuidemos de estar en la avaricia. En Mateo nos dice que no acumulemos tesoros en el cielo. Perdón, que acumulemos tesoros en el cielo. Para ver si estaban atentos. Veo que sí. Pero, ¿qué es esto de tesoros en el cielo? A veces podríamos también tener ideas diferentes. William Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, cuenta una anécdota que sucedió en la iglesia primitiva. Esta es la anécdota. En la iglesia primitiva siempre se cuidaba amorosamente de los pobres, los enfermos, los abatidos, los indigentes y todos los que no le importaban a nadie. En los días de la terrible persecución del emperador Decio, las autoridades romanas entraron violentamente en una iglesia. Iban a expropiarla de los tesoros que creían que guardaba. El prefecto romano le exigió al diácono Laurentio: muéstrame tus tesoros inmediatamente. Laurentio señaló. ¿Qué creen que señaló? Así es. Laurentio señaló a las viudas y huérfanos que alimentaban, a los enfermos que cuidaban y a los pobres que ayudaban. Y dijo: estos son los tesoros de la iglesia. Esos son los tesoros en el cielo, hermanos. Y esto es a donde nos lleva este llamado, a no ser perezosos. ¿Por qué? Porque la pereza no agrada a Dios. Porque no solamente si somos perezosos nos llevará a la pobreza material, sino a una pobreza espiritual. Aquel que no lleva su bocado a la boca, ¿creen que va a poder pasar tiempo con el Señor? Claro que no. Pero también en el otro extremo, si vivimos solo para el trabajo, tendremos tiempo, daremos tiempo para estar en comunión con el Señor, y nuevamente tendremos una vida espiritual pobre o inexistente. Es por eso que Dios se presenta en las Escrituras como ese Dios que es el equilibrio entre trabajar y abstenerse de hacerlo, de descansar y deleitarse del fruto de su tarea, de no caer en los extremos. Dios nos llama a tener el contentamiento en Él. Cuando estamos en Cristo, verdaderamente aprendemos a vivir en cualquier circunstancia y dar gracias por la provisión de cada día. Entonces, para terminar, en nuestras oraciones y en nuestro día a día, pidamos al Señor que nos aparte de la pobreza que nos tienta a profanar su nombre, que nos dé sabiduría para trabajar como es agradable a Él, que nos aparte de esas riquezas que nos llevan al orgullo y nos alejan de Él, y que nos dé sabiduría para acumular tesoros en el cielo. Para terminar, hermanos, quisiera leer una parte de un escrito de Richard Dehaene que titula Invertir con sabiduría. George W. Truett, un conocido pastor, lo invitaron a cenar en la casa de un hombre rico en Texas, Estados Unidos. Después de comer, el anfitrión lo llevó a un lugar donde podían ver bien los alrededores.
A continuación, hermanos, reflexionemos sobre lo que viene. Señalando los pozos de petróleo salpicados en el paisaje, se jactó el tejano. Hace 25 años no tenía nada. Ahora, hasta donde puedes ver, todo es mío. Miró en la dirección opuesta, a los campos amplios sembrados, y dijo: todo eso es mío. Volviéndose al este, hacia enormes manadas de ganados, alardeó: son todas mías. Después señaló al oeste, donde había un hermoso bosque, y exclamó: eso también me pertenece. Hizo una pausa, esperando que el doctor Truth lo elogiara por su asombroso éxito. Sin embargo, Truth le puso una mano en el hombro y, señalando el cielo con la otra, simplemente dijo: ¿cuánto tienes allí? El hombre dejó caer la cabeza y confesó: nunca había pensado eso. Aunque ese tejano adinerado había tenido éxito en amasar dinero, no había vivido en obediencia a Dios ni le había servido. Entonces, hermanos, la reflexión del día de hoy es: si nos pregunta ¿cuánto tienes allí?, ¿qué responderemos? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos muestra tantas cosas. A veces, Señor, en nuestras limitaciones no podemos ver a nuestro alrededor más allá de nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes, nos des esa fuerza para seguir adelante en este camino, en este peregrinar, en nuestros trabajos, en nuestra escuela, en casa, Señor. Todo lo hagamos con excelencia para ti, y que también podamos ver a nuestro alrededor para poder darte honra y gloria, Señor, haciendo tesoros en el cielo. Danos sabiduría, Señor, porque tampoco es fácil hoy en día. Hay tantas personas que pueden trabajar y no lo hacen, Señor. Pero tú, danos esa sabiduría, y a través de tu iglesia, Señor, muéstranos ese camino para hacer esos tesoros y vivir en obediencia a ti y darte honra y gloria, Señor, siempre. Y danos siempre, Señor, ese contentamiento en tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por todo. En su nombre oramos y te damos gracias.